Hay preguntas que parecen incorrectas, pero en realidad son correctas. Y hay preguntas que parecen tan incorrectas que uno siente que alguien se equivocó de programa. Esta es una de esas. ¿Cómo es posible que Florida, o Florida si quieren, sea la cuna del death metal? No Noruega, no los bosques, no el invierno eterno y las iglesias de madera que se queman tan bien. Florida. El estado donde un hombre puede morder la cara de otro en plena autopista y la noticia aparece bajo el título genérico de Florida Man, como si fuera, no sé, meteorología. Y no es una metáfora. En 2012 un hombre llamado Rudy Eugene se sacó toda la ropa en la MacArthur Causeway de Miami, incluyendo los zapatos y su Biblia. Atacó a un hombre sin techo que dormía ahí y le mordió el 75% de la cara durante 18 minutos. La policía llegó, le ordenó parar. Eugene levantó la vista con la cara ensangrentada y les gruñó. Siguió mordiendo. Lo tuvieron que matar a tiros. El informe toxicológico encontró una sola sustancia en su organismo, marihuana. Nadie sabe por qué lo hizo. La ciencia dijo, no sabemos. La novia dijo que probablemente alguien le puso una maldición de vudú. Ambas respuestas son igualmente insatisfactorias y completamente Florida. El estado de Disney World, de los jubilados con bronceador, de las tormentas tropicales que duran 20 minutos y después, de nuevo los flamencos. Y también, sin ninguna contradicción aparente para quienes vivieron ahí, la capital mundial del death metal. ¿Por qué en Noruega tiene sentido y en Florida no? El metal extremo, como tradición, viene de un lugar, viene del frío, de la oscuridad, de una relación con el paisaje que es adversarial, digamos. Vos vivís 6 meses sin ver el sol, escuchás el viento entre los pinos y en algún momento la única respuesta razonable es gruñir, agarrar una guitarra afinada 2 tonos por el suelo y gritar algo en latín, ponele. Florida no tiene nada de eso. Tiene sol 340 días por año. Tiene caimanes en los campos de golf. Florida tiene playas. Florida tiene, y esto es importante, a Walt Disney criogenado en algún lugar de Orlando. Bueno, ya sé que es un mito esto, pero debería ser verdad, ¿no? Y ese es el punto. Florida es el tipo de lugar donde esa leyenda existe. ¿Y de ahí salió la música más brutal del planeta? Sí, y hay razones. Primero, hay que entender de dónde venía Florida musicalmente antes del death metal, porque la respuesta cambia todo. En los primeros años 80, mientras en San Francisco y Nueva York el thrash metal estaba explotando, Florida estaba haciendo glam metal. Ya saben, guitarras con estrellitas, pantalones de cuero ajustados. La influencia directa del Sunset Strip de Los Ángeles. Florida era Motley Crue con más humedad. Miren esta línea de tiempo. Y entonces, como pasa siempre en la historia del rock, apareció un grupo de pibes que dijo, no, pará, esto no puede ser todo. Y en lugar de ir hacia el thrash, que ya lo estaban haciendo otros, fueron hacia algo aún más oscuro, en algunos momentos incluso más lento, más técnico, más brutal, y empezaron a llamarlo death metal. El primer nombre de la banda de Chuck Schuldiner era Mantas. En 1983 en Altamonte Springs, Florida, un suburbio, no un bosque oscuro, un suburbio. Schuldiner tenía cintas de Possessed circulando por la red de Tape Trading Underground. Las escuchó, las copió, las mandó a otros, recibió más. Y así empezó todo. Acá viene uno de los datos más ridículos y más ciertos de este capítulo. David Vincent, el cantante histórico de Morbid Angel, cuando le preguntan ¿por qué Tampa?, da una respuesta que nadie esperaba. El calor, dijo, te permite ensayar en contenedores de almacenamiento durante todo el año. Había, claro, un complejo de galpones en Tampa donde ensayaban un montón de las bandas de la escena, en pleno verano floridano, con la chapa a temperatura de horno. Así que Noruega quemaba iglesias para demostrar que era oscura, y Tampa entraba a un depósito de chapa a 40 grados con una guitarra en do sostenido y tocaba 2 horas. ¿Cuál de los dos escenarios es más extremo? ¿No? ¿No será una pregunta filosófica que haya que hacerse? Pero el factor decisivo, el que convirtió a Tampa en destino global y no solo en escena local, no fue el misticismo ni el calor, fue un estudio de grabación. Murray Sound Recording, abierto en 1981 en la calle 56
norte de Tampa, entre un salón de baile y una cooperativa de crédito. Un estudio que grababa de todo, country, gospel, punk, y que en algún momento de mediados de los 80 empezó a grabar metal. El productor Scott Burns desarrolló ahí una forma de registrar el sonido que nadie había intentado hacer bien antes. Toda la brutalidad, pero con claridad. Podías escuchar cada instrumento. El bombo de doble pedal no era un ruido sordo, era una ametralladora perfectamente definida. Miren el estudio, qué lindo que se ve. Ahí grabaron Death, Morbid Angel, Obituary, Dayside, Cannibal Corpse, Sepultura, Napalm Death. Y eso es lo notable. Napalm Death vino desde Birmingham a grabar a Tampa. Sepultura desde Belo Horizonte, Brasil. El estudio se convirtió en la Meca, como lo llamó el guitarrista de Suffocation. Un estudio en un suburbio de Florida, que era a donde venía todo el mundo. ¿Y qué pasó con ese estudio? En 2014 lo compró Trans-Siberian Orchestra. La Trans-Siberian Orchestra. La banda de las óperas rock navideñas con pirotecnia en estadios. El estudio donde se grabaron los discos más brutales de la historia del metal es hoy propiedad de una banda que lleva músicos vestidos de Papá Noel. Florida. Pero ningún capítulo sobre el death metal floridano está completo sin hablar de Glenn Benton. Benton es el cantante y bajista de Dayside, y es, sin discusión, el personaje más florida del universo del metal extremo. A los 22 años se quemó una cruz invertida en la frente, y cuando le preguntan por qué, décadas después, su respuesta es: el espíritu me movió, hermano. A día de hoy no sé qué carajo estaba pensando. Ese nivel de introspección, impecable. Veamos, se quemó entonces una cruz invertida en la frente y la requemó varias veces para que quedara bien. Declaró públicamente que se iba a suicidar a los 33 para llevar una vida opuesta a la de Jesús. Llegó a los 33 en el año 2000 y no se suicidó. Le disparó una ardilla en medio de una entrevista con la New Musical Express. Usaba carne en descomposición como parte del escenario. Esto duró 3 shows antes de que intervinieran las autoridades. Le pusieron una bomba en un show en Estocolmo. ¿Saben por qué? Sí, por la ardilla. Activistas por los derechos de los animales. Hoy tiene 2 hijos adultos y se autodefine como un nido vacío malvado. Hoy, según él mismo, usa la hendidura de la cicatriz para apoyar la lapicera cuando está en la computadora. Y acá viene el detalle que cierra todo. Le preguntan a Steve Asheim, el baterista de esa banda, la de Glenn Benton, Dayside, ¿por qué en Tampa no pasó lo que pasó en Noruega? Los asesinatos, los incendios de iglesia, la escalada de crímenes reales. Ustedes saben. Su respuesta: Florida es un estado con pena de muerte. La ley no jode en este pueblo. El death metal floridano fue igual de oscuro, igual de extremo, igual de blasfemo y tuvo límites prácticos muy claros. No era nihilismo filosófico, era nihilismo con abogado. Entonces, ¿cómo es posible que Florida sea la cuna del death metal? No es un accidente, no es un misterio, es exactamente lo que pasa cuando juntás un suburbio hiperconservador y religioso que no tiene nada para ofrecer a los adolescentes, un estudio de grabación que suena mejor que cualquier otra cosa disponible, pibes que reaccionan al glam y un calor de 40 grados que paradójicamente te deja ensayar todo el año en un galpón. Paul Masvidal, guitarrista de Cynic, lo dijo así: el centro de Florida es una comunidad de jubilados hiperconservadora y religiosa, y entonces tenés a estos pibes sin ningún lugar a donde ir. Quizá el death metal pasó como reacción a eso. La pregunta incorrecta era: ¿cómo es posible? La pregunta correcta es: ¿dónde más podría haber pasado? El death metal no nació en Florida a pesar del sol y de Disney World. Nació gracias a ellos. O en todo caso, en reacción furiosa en un galpón de chapa a 40 grados a 40 kilómetros del espíritu criogenado de Walt. Esto fue la pregunta incorrecta, música por la banquina. Nos encontramos muy pronto.